Bueno, pues vamos a iniciar, ¿ok? Dios les bendiga. El tema que vamos a ver hoy en esta noche se llama Mirando la Fe, ¿ok? Creo que como iglesia son una de las cosas que hemos perdido y Jesús, gracias a Dios en su ministerio, dejó manifestado cómo es que nosotros podemos mirar la fe moviéndose o operando en las personas, a fin de que las personas pues puedan ser salvas o puedan recibir un milagro o puedan recibir a lo que esperan de parte de Dios. Entonces es importante que nosotros como iglesia recuperemos, ¿sí?, esa capacidad de ver la fe de Él operando en las personas. Amén. ¿Para qué? Para soltar la palabra, ¿sí? Para dejar que Dios siga obrando en esas vidas y se esté manifestando con poder en esas vidas. Porque si la fe ya está obrando, lo único que falta es hacer que esa fe se materialice, ¿ok? Entonces, como punto número 1, escucha, dice: cada uno de nosotros como cristianos tenemos que aprender a ver la fe de Dios o el don de la fe operando en las personas para declarar y establecer la voluntad de Dios en ellas, ya que la fe es un don de Dios otorgado a ellos. Entonces, como cristianos tenemos que aprender a ver esa fe, porque como la fe es un don, tenemos que darnos cuenta en quién esa fe ya está operando. Lo que Dios regaló a toda la humanidad, no porque ya lo regaló, está operando en todas las personas, no. En unas apenas se está desarrollando y en otras ya está operando, ya se está moviendo. Entonces, en aquellas que nosotros podamos ver que ya se está moviendo, debemos permitir que la palabra de Dios termine su obra, puesto que ya está generando la fe de Dios en cada uno de ellos. Un ejemplo de esto lo encontramos en el libro de Marcos, o en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 47, que dice: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y mandaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: ve, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Entonces, aquí podemos ver un ejemplo de cómo hay una persona que oyó de Jesús y él ya tenía la referencia de quién era Jesús. En este caso sabía que Jesús era un hombre que podía sanarle, que podía ayudarle a ser sano de su enfermedad. Y entonces, al oír que Jesús pasaba por ahí cerca de donde él estaba, él empieza a dar voces y a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Para qué? Para llamar la atención de Jesús. Y entonces Jesús se acercara a él y pudiera hacer su milagro. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que la gente cuando ya tiene una referencia de lo que Dios puede hacer, en ellos se puede activar la fe. Y a veces, ¿qué hace la gente? Nos busca para que oremos por ellos. Jesús pudo mirar la fe en esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona estaba dando voces que quería ser sanado. Estaba clamando por misericordia. Entonces, eso fue lo que Jesús observó, que esa persona tenía fe. Si esa persona no hubiera tenido fe, ¿qué hubiera pasado? No hubiera dado voces, no le hubiera interesado si Jesús pasaba o no pasaba. Pero puesto que tenía fe y sabía que podía ser sanada por Jesús, empezó a llamar la atención de Jesús. Y entonces Jesús, al ver las voces o al oír las voces de esa persona clamándole, se dio cuenta que en esa persona estaba operando la fe para poder ser sanado. O sea, esa persona tenía la expectativa de que sabía que en Jesús había sanidad. Por eso le clamó. Entonces ahí es el primer ejemplo que nosotros podemos ver de cómo Jesús en los evangelios nos dejó plasmado como iglesia que aprendamos a ver la fe en las personas.
Otro ejemplo de esto lo encontramos en Mateo capítulo 15, verso 22, que dice: y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sana en aquella hora. Entonces, ¿qué encontramos acá? Una mujer cananea. Escucha bien, una mujer cananea que no tenía por qué tener interacción con un judío. Y no meramente porque no pudiera ella, sino que para un judío, un cananeo era un pagano. Era una persona que no era de su pueblo. Y por lo tanto no tenía por qué un judío hacer misericordia de un cananeo. ¿Sí me estoy explicando? Pero a pesar de ello, esa mujer empezó a clamar y a clamar. Y por eso Jesús, porque sabía que era cananea, escucha, porque sabía que era cananea, no le hacía caso. Pero esta mujer siguió insistiendo, siguió insistiendo. Al grado que llegó cerca de Jesús y le dijo que quería ser sana. Y Jesús le dijo que no podía hacer el milagro para ella, puesto que era cananea. Y entonces esta mujer confronta a Jesús y le dice: aún los perrillos comen de la mesa de sus amos. Entonces ahí es donde Jesús, si no es que Jesús en ese momento se haya dado cuenta, Jesús lo hace para interesar a esa mujer. No porque Jesús no quisiera interactuar con un cananeo. Todo tiene un propósito y una razón de ser del por qué Jesús actuó de esa manera. ¿Me explico? Y aquí encontramos cómo esa persona se esfuerza porque tenía fe, y Jesús, mirando la fe de ella, le hace el milagro. Entonces el relato está bien claro. La fe se está manifestando, operando en las personas a fin de tener una expectativa en Jesús. Y hoy en día es lo que nosotros tenemos que ver, las expectativas que la gente tiene en Jesús, y que a veces llegan a nosotros pidiéndonos oración, y a veces nosotros pensamos que nos la piden a nosotros, pero no es a nosotros, es a lo que ven en nosotros, a lo que saben que está en nosotros. ¿Y qué hacemos? En lugar de mirar la fe que la persona tiene en Jesús, en la palabra, en lo que ve en nosotros, nosotros lo tomamos como de nosotros y queremos esperar hasta que la llevemos a la iglesia y no soltar la palabra en ese momento por estar viendo la fe de ellos en Dios. Amén. Entonces tenemos que aprender a mirar la fe de Dios operando ya en esas personas, para que esas personas puedan recibir de Él lo que están esperando. ¿Ok? Sigo. Punto número 2. Veamos algunos ejemplos que se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que podamos aprender a ver la fe operando en las personas. Otro ejemplo lo encontramos en Lucas capítulo 5, verso 18. Lucas 5, 18 dice: y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Al ver Jesús o él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Volvemos a encontrar lo mismo. Gente sabiendo lo que Jesús podía hacer.
y querían llevar a su amigo que estaba paralítico a los pies de Jesús, pero no podían entrar en esa casa donde estaba Jesús. La casa estaba saturada. Y entonces, ¿qué hacen? Se suben al techo, destechan el tejado y bajan a su amigo por el tejado. Si esos hombres no hubieran tenido la seguridad de lo que Jesús podía hacer en ese hombre, no hubieran destechado el tejado. Entonces ahí Jesús, ¿qué está mirando? Fe. Fe al grado que tuvieron que destechar el tejado porque tenían la seguridad que Jesús lo iba a sanar. Entonces Jesús está mirando la fe. Hay gente que se esfuerza por llevar a su enfermo a la iglesia, o por ir a una iglesia, o por llevarlo a una campaña o a un evento, porque tienen fe de ser sanados y reciben su sanidad. Entonces hay que aprender a ver la fe como Jesús nos lo dejó plasmado en los evangelios. Amén. Otro ejemplo lo encontramos en Mateo capítulo 8, verso 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque yo también soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni en Israel he hallado tanta fe. Volvemos a ver a Jesús mirando la fe ahora en un centurión. Jesús estaba dispuesto de ir a la casa de ese centurión y hacer el milagro, orar por el enfermo. Pero sin en cambio este centurión no se sentía digno de que Jesús fuera a su casa. Y le dice: Señor, solamente di la palabra. Yo sé que tú eres un hombre que tiene autoridad, puesto que estás bajo autoridad. Y si tú dices la palabra, tan solo con eso sé que mi siervo va a sanar. Porque yo también soy un hombre bajo autoridad y sé lo que es tener autoridad. ¿Me explico? Y entonces Jesús se asombra de ver la fe que ese centurión tenía. Así nosotros tenemos que aprender a mirar la fe en las personas y asombrarnos de ver que la fe está operando en las personas para que reciban su bien. Pero a veces no nos damos cuenta. A veces la gente nos busca y nosotros ignoramos a las personas y no queremos orar por ellas. Dudamos de que el poder de Dios se manifieste en ellas. Y el problema es que no hemos mirado la fe operando en ellas. Aprendamos, iglesia, aprendamos a mirar la fe de Dios operando en las personas, porque no son las personas, no es una fe humana, ya lo hemos venido viendo, es el desarrollo de la fe de Cristo, ¿sí?, moviéndose en ellos y desarrollándose en ellos a modo de que puedan creer lo sobrenatural para ellos. Amén. Entonces no estropeemos nosotros la obra de Dios en esas vidas por creer o no creer en lo que Dios puede hacer. Es Él operando en ellos, ¿ok? No nosotros, no la fe de ellos, es Él ya operando en ellos. Otro ejemplo lo encontramos en Mateo capítulo 8, verso 1, que dice así: cuando Jesús descendió del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Otro hombre llegó a los pies de Jesús y le dijo: quiero ser limpio. ¿Por qué le dijo quiero ser limpio? Porque sabía que Jesús lo podía hacer. La gente nos dice: ore por mí. Hermano, ore por mí. A usted que Dios lo escucha, ore por mí. Usted que está cerquita de Dios, ore por mí.
Usted que va al templo, ore por mí. Y en lugar de que en ese momento le demos la palabra o le hagamos la oración y le digamos, tu fe te ha sanado, ¿qué hacemos? Dudamos. Dudamos porque pensamos que es nuestra palabra, que es nuestra fe, que es la fe de ellos, pero es la fe de Dios ya operando en ellos. Sigo. Otro ejemplo lo encontramos en Hechos 14:9. Hechos 14:9 dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Aquí encontramos al apóstol Pablo, mirando que esa persona tenía fe para ser sanada. O sea, Pablo aprendió a mirar la fe como lo hizo Jesús. ¿Sí lo entendemos? Aquí la escritura es bien clara. Miró que tenía fe para ser sanado y le dio la palabra. Así nosotros tenemos que aprender como Pablo y dar la palabra. Esa es nuestra responsabilidad, mirar y dar la palabra. La obra no es nuestra, la obra es de Él. Si esa persona no tiene fe realmente y nada más le está haciendo al cuento, no va a recibir nada. Pero si realmente tiene fe para ser sanado, tú suelta la palabra y la persona va a recibir. ¿Por qué? Porque es la fe de ella operando. Es Dios operando en la fe de ella o a través de la fe de ella. Amén. Sigo. Punto número 3. Reconozcamos que cuando estamos en circunstancias adversas y nos invade el miedo, nuestra fe por lo regular se debilita. Entonces, cuando nos encontramos en circunstancias adversas, por lo regular nuestra fe se debilita. Un ejemplo de esto lo encontramos en Marcos capítulo 4, verso 39, que dice, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces, aquí encontramos un relato donde los discípulos de Jesús están en alta mar. Y empieza un viento, empieza una tormenta y ellos piensan, sienten que van a perecer. Y entonces, ¿qué hacen? ¿Sí? Van y despiertan a Jesús que estaba durmiendo. Y Jesús se levanta y reprende al viento, reprende a la mar. Y la mar calla, enmudece y se hace bonanza. Y entonces los discípulos se asombran de cómo es posible que ese hombre a su palabra hizo que los vientos, la tormenta y la mar le obedecieran. Y hay un detalle, Jesús dice acá, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? O sea, Jesús ya esperaba que ellos hubieran desarrollado la fe. Pero sin en cambio las circunstancias que crearon miedo, temor, crearon que ellos vieran su realidad en la que estaban. Y la realidad humana en ese momento superó la fe, la realidad de Dios en ellos. Pero Jesús se sobrepone a la realidad humana y vuelve a soltar la palabra para que ellos se den cuenta que la fe es necesaria en medio de las tormentas. Que aprendan a no ver o a no mirar conforme a lo que les está rodeando, conforme a lo que están viendo, conforme a lo que están oyendo, conforme a lo que están sintiendo. Amén. Y así nos pasa cada vez que nos encontramos en situaciones adversas. Por lo regular nuestra fe mengua. Y no tiene que menguar nuestra fe. Tenemos que aprender a creer en su fe. En lo que ya está hecho y consumado. Lo creamos o no lo creamos. En Él ya está hecho y ya está consumado. Pero nuestros sentidos son influenciados por las realidades humanas y circunstanciales. Entonces aprendamos a no dejarnos guiar por lo que estamos mirando, por lo que estamos sintiendo. ¿Ok?
Otro ejemplo lo encontramos en Juan 18, 17. Juan 18, versículo 17 dice: entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no soy. Estaba pues Pedro en pie calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú discípulo? Y él negó y dijo: no soy, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel con el que estaba Pedro, que le había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Pedro entonces otra vez le negó y dijo enseguida, y Pedro le negó otra vez, y enseguida el gallo cantó. Entonces aquí podemos darnos cuenta cómo Pedro tenía fe para enfrentar a los soldados que aprisionaron a Jesús, y en ese momento, ¿qué pasó? Ya no tenía fe, ya las circunstancias ya lo habían sobrepasado a Pedro. Y entonces cuando la gente lo reconoce de que había estado con Jesús, ¿qué hace Pedro? Niega a Jesús. Y así nos pasa a nosotros. Las circunstancias opacan nuestra fe, nos sobrepasan, lo vuelvo a repetir. Y entonces claudicamos en nuestra fe, claudicamos en nuestra identidad, claudicamos en nuestro llamado. Y no tiene que ser así, tenemos que sobreponernos, porque fiel es el que nos ha llamado. Tenemos que tener una identidad bien definida, no como la de Pedro, por causa de las circunstancias cambió. Amén. Jesús, su identidad no cambió. Así nosotros no tenemos que cambiar, ni la fe tiene que menguar. Tenemos que sobreponernos a esas circunstancias en fe, porque es Él operando en nosotros. ¿Ok? Punto número 4. Sigo. No dejemos que el entorno o las circunstancias o las flaquezas nos envuelvan. Hay una realidad alterna a nosotros, y esa es la realidad de Dios. Esto lo encontramos en Romanos capítulo 4, verso 18. Romanos 4, 18 dice: Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Entonces aquí encontramos un ejemplo todo lo contrario a Pedro. Estamos encontrando a Abraham casi de 100 años y la esterilidad de Sara. ¿Y qué pasó? Dice la escritura que no se debilitó la fe de Abraham. ¿Por qué? Porque creyó en esperanza contra esperanza. O sea, Abraham estaba bien enfocado, que no era su cuerpo por lo que él iba a tener hijos, no era la matriz de Sara por la que él iba a tener hijos, era porque él sabía quién le había dicho que iba a tener hijos. Y cuando tu fe está afincada en la palabra de Dios, las circunstancias no te van a mover, porque sabes de quién vino esa palabra. Pero cuando nosotros no tenemos una definición de quién nos habló, de quién nos dijo, de quién nos llamó, entonces vamos a claudicar en nuestra fe. Por eso Abraham fue llamado el padre de la fe, porque él tenía bien claro, bien definido quién le habló. Y aunque Sara era estéril, y aunque él como hombre ya no podía, su fe no se debilitó. Y así nosotros no nos tenemos que debilitarnos, puesto que es Él operando en nosotros, llevándonos a creer lo increíble, lo imposible. Amén. No somos nosotros por nosotros mismos los que creemos, es Él ayudándonos a creer. ¿Ok? Recordemos la enseñanza que vimos la otra vez cuando Jesús llegó a su tierra y su parentela. La gente ya estaba predispuesta. ¿Me explico? La gente dudaba que Jesús podía hacer milagros porque estaban viendo lo humano en Él. Estaban viendo al hombre que conocieron siempre.
mas no la virtud que portaba él. ¿Me explico? Lo que él ya había desarrollado. Y entonces no pudo Jesús. Así pasa cuando nosotros seguimos mirando como hombres, pues el poder de Dios no se puede manifestar, porque la incredulidad se sobrepone al poder de Dios. Y fue lo que pasó con Jesús. El Todopoderoso no pudo hacer milagros por causa de la incredulidad. Cuando la gente viene con fe pidiéndonos que nosotros oremos por ellos y miramos nuestra condición, pues no esperemos que entonces Dios obre en ellos, puesto que estamos mirando nuestra condición y no nos sentimos aptos de poder orar por ellos o que Dios se manifieste a través de nosotros para favor de ellos, porque estamos mirando nuestra realidad. Y volvemos a lo de hace rato, cuando éramos pequeñitos en Cristo, no mirábamos nuestra condición, solamente estábamos enfocados en lo que Él podía hacer. Y por eso orábamos por las personas, porque sabíamos que Él lo podía hacer y Él lo hacía. Pero la religiosidad nos ha llevado a mirarnos a nosotros mismos y ya no estar mirando lo que Él puede hacer, aunque creemos que así es. Así es. Lo que Él te impulsa a hacer, tú debes de hacerlo. Crean o no te crean, oigan o no oigan. Tú solamente eres el instrumento de Él. Amén. Seguimos, punto número 5. La falta de amor a Dios es otro factor que nos hace menguar en la fe. La falta de amor nos hace menguar en la fe. Esto lo encontramos en Primera de Juan, capítulo 4, verso 18. Primera de Juan, capítulo 4, verso 18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, ¿por qué nosotros no vamos y hacemos lo que Dios nos manda hacer? ¿Por qué no ejercemos un llamado, un ministerio, una labor, una ayuda? Porque tenemos temor. Temor de que Dios no nos respalde. Temor de que no sea Él el que nos haya hablado. Temor a que no sea Él el que nos está guiando o dirigiendo. Porque estamos mirando nuestra realidad. Pero escucha, cuando estamos enamorados, ¿qué va a pasar? Lo que Él te diga, lo vas a hacer. Por eso en el primer amor, todo lo que sentimos lo hacemos. No cuestionamos, no filtramos nada. Porque estamos enamorados y le creemos ciegamente a Él. ¿Me explico? Entonces tenemos que estar enamorados de Dios. ¿Para qué? Para poder amar también a las personas. Y entonces ansiar o desear, tener compasión de ellas y querer que Dios les sane. Querer que Dios se mueva en ellas. Y entonces vamos a ¿qué? Por el amor, a soltar la palabra, a hacer lo que Dios nos manda hacer, ejercer lo que Dios quiere que ejerzamos. Pero como ya no estamos carentes de amor, como hemos perdido nuestro primer amor, nos encontramos en duda, en temor, en incertidumbre, mirando nuestro lado humano. Y entonces Dios no se puede manifestar a través de nosotros. El amor de Dios no se puede manifestar a través de nosotros. Somos nosotros con nuestros temores impidiendo que Dios se manifieste a través de nosotros en esas personas. ¿Ok? Punto número 6. Escucha. La duda y la incredulidad se oponen a la fe. La duda y la incredulidad se oponen a la fe. Santiago, capítulo 1, verso 6 nos lo enseña. Santiago, capítulo 1, verso 6 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. 7. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces la escritura es clara en el libro de Santiago. Si tú y yo dudamos en lo que vamos a ejercer, en lo que vamos a hacer, en lo que vamos a obrar, en lo que vamos a decir, no lo hagamos. Dice Santiago: no piense tal hombre que duda que recibirá algo si está dudando. En la duda no se mueve Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios.
el único medio que Dios usa para manifestarse a los hombres es la fe. Por medio de la fe somos salvos. Por medio de la fe somos sanos. Por medio de la fe somos libres. Por medio de la fe se mueve el poder de Dios. Por medio de la fe experimentamos la realidad de Dios. Entonces, si dudamos en hacer lo que Dios quiere que hagamos, mejor no lo hagamos. No estamos caminando en la fe, no hemos entendido lo que es la fe. Estamos lejos. Entonces, aprendamos a fundamentarnos en la fe. Aprendamos a mirar la fe, a reconocer la fe operando en nosotros. Y entonces vamos a ver claramente a Dios manifestado en nosotros y a través de nosotros. ¿Ok? Otro ejemplo de esto lo encontramos en Mateo capítulo 13, verso 53. Dice la Escritura: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Hace rato lo comentaba. Jesús no pudo hacer milagros a causa de la incredulidad de ellos. Su tierra, su parentela dudaban de que ese niñito que ahora era hombre pudiera hacer milagros. Ellos seguían viendo al hombre, al niñito, al primo, al pariente, al amigo. Y decían, ¿de dónde tiene esa sabiduría? ¿De dónde va a tener eso? Si nosotros lo conocemos, conocemos a su madre, conocemos a sus hermanos. Y por eso Jesús dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, en su propia parentela. Y hasta el día de hoy se sigue cumpliendo. La gente que nos conoce sigue mirando lo que conoce de nosotros. No vean a Dios en nosotros. Y la gente que no nos conoce puede ver a Dios en nosotros. Entonces no tenemos que basarnos por lo que la gente puede ver. Tenemos que basarnos por lo que Dios es en nosotros y soltar la palabra. Jesús sabía que iba a su tierra y a su parentela, y a pesar de eso Él fue. Así nosotros, aunque Dios nos mande a nuestra tierra y a nuestra parentela, nosotros vayamos, no confiando en lo que ellos saben de nosotros, sino confiando en lo que de Dios está en nosotros. Si lo creen, qué bueno, recibirán su milagro, recibirán lo que esperan. Pero si no lo creen, pues es asunto de ellos. Dios se hizo presente, y eso debe de bastar para nosotros, que obedecimos a Dios como lo hizo Jesús hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Entonces tenemos que aprender a mirar la fe y a dejarnos guiar por esa fe, y no estar mirando para lo que somos humanamente, ni dudar en que Dios puede obrar a través de nosotros como lo está haciendo en nosotros. ¿Ok?